tanto superficiales, tanto superficiales profundas como también va a haber ganglios linfáticos ilíacos internos. En cuanto a la inervación, esta área va a estar inervada por lo que es el nervio ilioinguinal, el nervio genitofemoral, que es y también está dado por el plexo nervioso uterovaginal, que es una inervación parasimpática. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los genitales internos y bueno, ya más o menos creo que se pueden dar una idea de lo que vamos a estar hablando por la imagen. Sí, está bien. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es la vagina y es que la vagina es una estructura tanto muscular como membranosa que se va a extender de lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la vulva, hasta el útero. Y esta pues va a estar, les puse una imagen, esta es una imagen de un examen pélvico, pero pues es que aquí se ilustra un poquito mejor que esta vagina está entre la entre la vejiga, por enfrente de ella y por detrás, no, perdón, perdón, me confundí. La vagina está entre la vejiga y el recto, que está por delante y atrás respectivamente. La vejiga así por delante y el recto por detrás. La vagina se va a encontrar ubicada en un espacio tanto pélvico como peritoneal. Y esta va a tener como tal un límite que en límite caudal, por así decirlo, o límite inferior va a estar el músculo elevador del ano y también va a estar parte del peritoneo pélvico. Esta se va a relacionar, como ya les había mencionado, con una porción de la vejiga por delante. Y también en la parte ya sea superior, esta vagina va a estar en contacto con dos fondos, que es el fornix anterior y también el fornix posterior. Y también se va a estar insertando en lo que es el tercio medio del cuello del uterino. Entonces, también para hablar un poco de la irrigación de la vagina, aquí voy a hacer una pequeña hincapié cuando hablamos de irrigación. Les puse que, por ejemplo, la venosa también se llama igual, entonces traté de hacerlo un poquito más complejo, entonces lo junté nada más entre estas dos. Entonces, bien, si hablamos, por ejemplo, de la zona del tercio más caudal de la zona de la vagina, nos estaremos refiriendo a que está irrigado por ramas de la arteria pudenda interna. Si hablamos del tercio medio, pues estamos hablando que son ramas de la arteria ilíaca interna, y del tercio superior, pues estamos hablando de ramas de la arteria uterina. Aquí, por ejemplo, pude ponerles también las ramas vaginales, pero por ejemplo en la literatura que encontrábamos nos referían que sí, como tal reciben irrigación de las arterias vaginales, pero pues estas también reciben sangre de lo que son bueno, sí, que son de las arterias tanto pudenda interna como de la ilíaca interna, incluso de las uterinas. Por eso es que están aquí, pero pues también están involucradas lo que son las arterias vaginales. En cuanto al drenaje linfático, lo vamos a dividir también entre el tercio superior de la vagina y van a estar dados por los linfonodos ilíacos internos. En el tercio distal, los linfonodos sacros e ilíacos comunes, y en el introito, que es la abertura de la vagina, pues tenemos lo que son los linfonodos femorales superficiales. En cuanto a la inervación, la vagina va a estar inervada por el plexo uterovaginal y la porción distal por el nervio pudendo. En la siguiente, por favor. Continuamos con lo que es el útero y los anexos. Primero les voy a hablar sobre el útero, y es que este es un órgano que, si bien puede medir más o menos de aproximadamente 7 centímetros de longitud por 5 de ancho y 3 centímetros de espesor, en otro momento, como es un embarazo, pues puede ser un saco que tiene hasta una capacidad de aproximadamente 10 litros. Entonces es un órgano importante en esta parte del embarazo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, por así decirlo, muscular, es un verdadero, tiene una musculatura más o menos parecida como, o funcional
por así decirlo, como el corazón, porque es capaz de contraerse y también relajarse. Entonces, este útero tiene también em, una, una posición, está inclinado y está también sostenido por algunos ligamentos. En cuanto a los ligamentos redondos, va a estar uno a cada lado y se dirigen desde lo que es el borde lateral del útero, que está inmediatamente caudal a la inserción de la tuba uterina y se van hacia adelante y lateral. También cruzan lo que es, y en la imagen se puede, creo que se puede ver, que cruza lo que es también la arteria umbilical y los vasos ilíacos externos. Entonces todo esto forma como un codo alrededor de la arteria epigástrica inferior y pues todo esto hace que el ligamento esté como bien interactuado, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero que esté sujeto con el útero. Sin embargo, hay otros que también le dan como que esa fijación, como por ejemplo el ligamento ancho, que este se va a formar en el borde lateral del útero y este está formado por dos hojas de peritoneo que cubren las caras tanto vesical e intestinal del útero y se van a extender hasta lo que es la pared lateral de la pelvis. Em, También tenemos a los ligamentos uterosacros, que estos se van a dirigir desde la cara posterior del útero hasta el nivel de la unión del cuerpo uterino con el istmo, que es parte de las estructuras de nuestro útero. Y estos, pues, realmente son los que, por así decirlo, son fundamentales en la fijación del útero de manera dorsal. Estos ligamentos también, ay no, perdón, en el útero, ya pasando después de los ligamentos, también mencionamos aquí lo que es la irrigación. En el útero, la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, llega de manera lateral a cada lado y sigue un trayecto de ligamento cervical transverso. Y igual el drenaje venoso es homólogo, es igual, y estos se van a anastomosar con la arteria ovárica. En cuanto al drenaje linfático, el fondo uterino tiene ganglios aórticos laterales y preaórticos. El cuerpo uterino tiene a los ilíacos internos y el cuello uterino a los ilíacos externos, los internos y los presacos. En cuanto a la inervación, pues está encargada por el plexo hipogástrico inferior. Y ya hablando un poquito más de los anexos, que serían las tubas uterinas y los ovarios, perdón, vamos a ver que, por ejemplo, las tubas uterinas son los conductos que son como en forma de trompeta, que son aproximadamente de entre 10, 12 centímetros de longitud y pues se van a dirigir lateralmente desde lo que es el útero hasta el polo medial del ovario y tiene como función el transporte y la unión de estos gametos y de la célula ya como tal fecundada. Estos se van a situar en lo que es el borde superior del ligamento ancho, que ya lo mencionábamos anteriormente, entre sus dos hojas y también está de forma cefálico al borde mesovárico y al mesosalpins. Estas tubas se van a dividir bueno, se subdividen en 4 porciones, que es la intersticial, la uterina, o también conocida como intramural, la ísmica y la infundibular. Y por ejemplo, la porción ampular es ensanchada y corresponde a lo que es el sitio de fecundación. En cuanto a los ovarios, pues estos son órganos que están en pares y que están encargados de la producción de los óvulos y de las hormonas ya después de la pubertad. Estos van a tener como una forma de almendra o de huevo y se van a situar en la pared lateral de lo que es nuestra pelvis, a la altura de la espina ilíaca antero superior. Y estos no van a medir como mucho tamaño, son de 3 centímetros de longitud por más o menos 2 centímetros de ancho y cerca de 1 centímetro de espesor. Estos ovarios ocupan una depresión denominada la fosa ovárica y esta está limitada ventralmente por la arteria umbilical y dorsalmente por el uréter y la arteria ilíaca interna. Eh,
Los ligamentos vinculados con el ovario son el mesovario, que son los que se encargan de fijar el margen ventral del ovario a la hoja dorsal del ligamento ancho del útero que ya habíamos hablado. También está el ligamento suspensorio del ovario, que contiene lo que son los vasos ováricos y el plexo nervioso que habíamos, no, todavía no les menciono lo de los ovarios, pero el plexo nervioso que es de los que corresponde a los ovarios, y también está lo que es el ligamento uteroovárico, este se va a insertar en lo que es el polo uterino del ovario y en el margen lateral del cuerpo uterino, de forma caudal a la tuba uterina y de forma cefálica a lo que es el ligamento redondo. Entonces hay que ver que este ovario, bueno, los ovarios son los únicos órganos intraperitoneal, es decir que recordemos que el peritoneo llega hasta lo que es el, el, el mesoovario y deja también, y está incluido a este órgano en lo que es la cavidad peritoneal. Entonces, ahora sí, ya mencionándoles un poco lo que es la irrigación de estos anexos, en cuanto a las tubas uterinas, va a ser las ramas de las arterias uterinas y ováricas, las que se anastomosan. En cuanto a los ovarios, pues las arterias ováricas, que es una rama directa de la aorta, la rama directa de la aorta abdominal, y por las ramas ováricas también de la arteria uterina. En cuanto al linfático, si hablamos de las tubas uterinas, estamos hablando de los linfonodos lumbares y aórticos que hay, y en cuanto al ovario, a los linfonodos paraórticos y lumbares. En cuanto a la inervación de las tubas uterinas, está lo que es el plexo ovárico e hipográstico inferior, y en cuanto a los ovarios, tenemos al plexo ovárico. La siguiente, por favor. Ok, aquí en el diafragma pélvico vamos a ver que el piso pélvico es como tal el límite inferior de lo que es la pelvis y constituye un plano que está conformado por dos músculos. El músculo elevador del ano es, por así decirlo, la referencia o sí, por así decirlo, del piso de la pelvis, y esta va a presentar tres regiones. La región iliocoxígea, que va desde el ilion hasta el coxis, la región pubocoxígea y la región puborectal. Y de posterior a anterior, el piso pélvico va a ser perforado por el recto, la vagina, la uretra, el orificio y el orificio que da paso a estos vasos sanguíneos del clítoris. De manera, por así decirla, interna, el músculo elevador del ano va a tener una forma como de embudito y se va a insertar de manera anterior al pubis, de manera posterior al coxis y también de manera lateral. Y por ejemplo, aquí también vemos lo que son los músculos coxígeos, que estos van a terminar de cerrar el piso pélvico van a terminar de cerrar el piso pélvico de manera posterior en la zona en la que los músculos elevadores del ano no lo van a hacer. Aquí en la imagen podemos ver los músculos que le hablaba, incluso podemos ver de una manera interior, perdón, que es la imagen del lado izquierdo, y de una forma exterior, que es la del lado derecho. La siguiente, por favor. Ok, aquí ahora vamos a hablar de lo que es el periné. El periné va a corresponder a esas estructuras que se encuentran, por así decirlo, inmediatamente inferior a lo que es el diafragma pélvico. Va a tener algunos límites, por ejemplo, de manera superior tiene al músculo elevador del ano, que ya lo vieron en la diapositiva anterior. De manera adelante a la sínfisis del pubis, de manera anterolateral van a estar ramas isquiopúbicas y también tuberosidades isquiáticas. Y también, por ejemplo, de manera posterolateral están los ligamentos acrociáticos, y de forma posterior está lo que sería el coxis como límite. Este perineo se estudia de forma, se estudia en esta parte ginecológica y está dividida en lo que es, en lo que es
aquí lo puse en dos triángulos. El amarillo es el triángulo urogenital o anterior, que dentro de sus estructuras vemos a un músculo isquiocavernoso, también está el músculo transverso superficial del perine e incluso un músculo bulbocavernoso. Por otra parte, tenemos a lo que es el triángulo anal o posterior, que pues nada más dentro de sus estructuras, por así decirlo, está el esfínter anal externo. Entonces, estos planos musculares del perineo se pueden dividir de esta forma para un mayor estudio. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la anatomía de la pelvis ósea, esta primero vamos a ver que está constituido por lo que son 4 huesos, que son 2 huesos coxales, está el sacro y el coxis. Y creo que sí, son esos. Ajá, perdón. Y también vamos a ver que esta pelvis va a estar dividida por el estrecho superior en pelvis falsa o también una pelvis mayor y una pelvis verdadera o una pelvis menor. También este contorno del estrecho superior está dado por lo que es el promontorio, que el borde anterior de las alas del sacro de forma lateral, la articulación sacroiliaca, luego está la línea inominada, la imeniencia iliopectinia y la cresta pectínea, la espina de pubis y también está lo que es el borde superior de la sínfisis púbica. Por ejemplo, aquí también mencionábamos, bueno, vemos en dos de las imágenes que están de su lado derecho, lo que son los diámetros tanto de la parte del estrecho superior de la pelvis como del estrecho inferior. Por ejemplo, del estrecho superior estaríamos hablando de lo que es un diámetro anteroposterior, también de un diámetro oblicuo y de un diámetro transverso. Aquí, por ejemplo, tiene otros tipos de nombre, por ejemplo, el diámetro conjugado o también, por ejemplo, hay un diámetro em, conjugado obstétrico que también tiene el nombre promontorio retropúbico. Entonces aquí, por ejemplo, les puse las líneas marcadas para que vieran, por ejemplo, los que van el transverso, que es la línea roja, el azul, que es la oblicua, nada más que aquí, por ejemplo, les puse nada más de un lado, por así decirlo, lo dividí de una esquina, pero es tanto hay oblicuo derecho como oblicuo izquierdo. Y el conjugado que también les mencionaba anteriormente. En cuanto a, por ejemplo, el estrecho inferior, vamos a tener otros tipos de diámetro, que son, por ejemplo, bueno, igual tenemos un transverso o también un bisquiático y un antero-posterior que va de adelante hacia atrás y es, por ejemplo, los que están marcados de color rosa y de color azul, me parece, respectivamente. A la siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar bueno, voy a empezar a explicarles otro tema que va a ser las maniobras de Leopold, las cuales vamos a tener como objetivos pues identificar la posición del feto en la cavidad uterina y conocer las distintas variedades de presentación y altitud uterina que el producto puede tener, así como conocer el grado de encajamiento. Bueno, las maniobras de Leopold las vamos a definir como unas técnicas de palpación que vamos a hacer a partir de las semanas 28 y 30 de gestación para examinar el abdomen de la paciente embarazada y así determinar lo que es la presentación, la cual va a ser aquella porción del cuerpo fetal que se encuentre más avanzada dentro del conducto de parto o en su misma proximidad. Vamos a tener tres ejemplos principales
más adelante les voy a decir otros, que va a ser la cefálica y la pélvica. La cefálica, como podemos ver, pues está su cabecita. Y la pélvica, pues va a presentar el sacro. Otra presentación que tenemos va a ser la del hombro, la cual, pues lo que va a estar en el conducto de parto, pues justamente va a ser su hombrito, va a estar atravesado. Otro concepto que tenemos y que van a determinar estas maniobras, pues es la posición, que va a ser la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto de la madre. Por ejemplo, tenemos que es izquierda y va a ser la derecha. Y bueno, que con estos, pues les mencionaba que hay distintas variedades entre presentación y posición, puesto que perdón, se trabó. ¿Sí? ¿Me escucharon? No. ¿En qué se quedaron? Perdón. Solo mencionaste que hay una variedad de presentación y ya de ahí ya no te escuchamos. Ah, ok, sí, es que justo me marcó. Ah, bueno, entonces les mencionaba que puesto que hay variedades de derecha a izquierda y que pueden dirigirse a sentidos anterior, transversal o posterior, pues hay diferentes, digamos, posiciones en la cual se encuentra la occipital anterior izquierda, que la vamos a denominar LOA, la occipital anterior derecha, la ROA, la occipital posterior izquierda, LOB, y la occipital posterior derecha. La bibliografía mencionaba que la presentación que más aparece es la de ROA, seguida por la de LOA. En cuanto a la pélvica, pues ahí tenemos tres, la franca, la completa y la incompleta, que entran dentro de las distosis, que más adelante mi compañera les va a explicar en qué consisten cada una de estas. Y del hombro, la bibliografía mencionaba que clínicamente, bueno, el examen clínico, pues no podemos, digamos que ver en qué, digamos, en qué situación se encuentra su hombrito, sino que a este tipo de presentación, pues nos vamos a referir como presentación de hombro o si su dorso se encuentra inferior o superior. Y también dentro de la pélvica, pues tenemos que conforme se encuentre la posición del feto, pues tenemos la sacra izquierda anterior, LSA, la sacra derecha anterior, RSA, y la sacra izquierda posterior, la sacra derecha posterior y la sacra transversa. Sus siglas están como volteadas porque son sus siglas en inglés. Otros conceptos que nos van a ayudar a determinar las maniobras es la actitud, que va a ser la relación que guardan las diferentes partes del producto entre sí. Esto no más quiere decir que si encontramos a nuestro pacientito flexionado o extendido, como lo vamos a mencionar en las distocias más adelante, y su situación, que no es más que el eje que el producto guarda en relación al eje de su madre. Esto lo podemos encontrar longitudinal, transverso, atravesado o inclinado, que sería el oblicuo. Y bueno, pasemos a las maniobras de Leopold. Son 4 y la primera nos va a ayudar a identificar la presentación que ocupa nuestro producto en el fondo uterino. Nos vamos a colocar, bueno, su técnica es colocarnos a la derecha del paciente enfrente, ubicar las manos en el fondo uterino, abarcando pues con nuestra palmita, y ahí palpar. A la palpación les menciono, pues vamos a sentir si se encuentra su cabeza, si es una presentación pélvica, su cabecita va a estar arriba. Entonces vamos a palpar lo que son las 3 R's, que va a ser redondo, rígido, irregular. Y si es una presentación cefálica, pues vamos a palpar
lo que son las 3 Is: irregular, impreciso, irritable. Irritable bueno, más bien, se refiere a que el producto pues va a responder a esos estímulos de palpación y va a empezar pues a moverse, a responder a esos estímulos. La segunda maniobra, bueno, pues esta nos va a ayudar a identificar lo que es la posición y la situación del feto. Recuerden, posición de izquierda, situación longitudinal, transversa u oblicua. La técnica es la misma posición que tenemos en la primera maniobra. La diferencia es que aquí vamos a poner nuestras manitas en cada lado del abdomen y con una mano pues vamos a estar moviendo al producto del lado contrario y con la otra pues palpar lo que está de ese lado. Bueno, a la palpación pues vamos a sentir si el dorso es derecho, pues se va a apreciar una superficie plana y convexa, y del lado izquierdo se van a percibir partes irregulares, lo que van a ser sus manitas y pies. Y como apoyo a esta técnica, pues vamos a tener lo que es la maniobra de budín, que no es más que aumentar la flexión del feto, y pues aquí vamos a ejercer una presión sobre el fondo uterino con la mano izquierda, evidenciando el dorso del bebé. Tercera maniobra o maniobra del peloteo. Esta nos va a ayudar a identificar la altura de la presentación y corroborar nuestra presentación. La técnica es la misma posición que tenemos en la primera y segunda maniobra. Aquí vamos a usar nuestra mano derecha como pincita y ayudar la pincita la vamos a formar con lo que es nuestro pulgar índice medio en forma de arquito para poder abarcar el polo de producto que se aboca. En este caso puede ser, les mencionaba, pélvica o cefálica. Abocarse en su estrecho superior de la pelvis materna. La pinza la parte inferior del abdomen de la madre inmediatamente por arriba de la sínfisis del pubis, y al tomarse fija y desplaza lateralmente con su muñeca haciendo un movimiento de pronosupinación que va a ser el peloteo. Entonces, si a la palpación, si la presentación no pelotea, es que está libre, y si la presentación no pelotea, es que está encajada. Como apoyo, pues vamos a tener lo que es el tacto vaginal. Y aquí tenemos unas imágenes del tacto vaginal. Y bueno, por último tenemos la cuarta maniobra, y esta nos va a ayudar a identificar presentación o corroborarla, y igual pues medir la altura de la presentación. Aquí sí vamos a cambiar de posición. Vamos a estar viendo hacia los pies de nuestro paciente, dándole la espalda, y nos vamos a dirigir hacia sus pubis con las manitas, con las palmas por encima del pubis. A la palpación igual, si es cefálico, las 3 R's, y si es pélvico, las 3 Is. Digamos que lo que nos va a dificultar hacer este tipo de maniobras, lo que nos puede dificultar esta práctica, pues va a ser la obesidad de la madre, poliapnios, y que la placenta tenga una implantación anterior. Las contraindicaciones las contraindicaciones de estas maniobras pues es que no se pueden hacer en pacientes embarazadas, no embarazadas, y en pacientes embarazadas con menos de 28 semanas de gestación. En unas bibliografías menciona que se puede hacer de la semana 22 a la 32, pero en la guía de práctica clínica de Chile, pues mencionaba que no tiene que ser menor a las 28 semanas. Y bueno, empezamos con el tema de distosia, el cual se define como un trabajo de parto difícil y se va a caracterizar por un avance lento o anormal del trabajo de parto. Buenas tardes, compañeros y doctores. Ya que mi compañera dio la definición de lo que es la distosia, les voy a hablar yo de la clasificación.
En la bibliografía que yo encontré, las distocias pueden ser debidas a varias causas, entre las que van a ser distocias pélvicas óseas, distocias fetales y distocias dinámicas. Para iniciar les voy a hablar de las distocias pélvicas óseas. Primero encontraremos los tipos de pelvis. Estos van a ser 4. Y yo les voy a hablar de la clasificación más usada, que va a ser la de Caldwell con Molloy. Iniciando con la pelvis ginecoide, esta se va a caracterizar por tener un estrecho superior redondo. Su arco subpúbico va a ser mayor de 85 grados. Sus paredes no van a converger y las espinas ciáticas no van a ser prominentes. Este tipo de pelvis se va a encontrar en alrededor del 50% de las mujeres y pues va a ser el más adecuado para el parto vaginal. Continuando con la pelvis androide, esta se va a caracterizar por tener un estrecho superior, su estrecho superior, la parte anterior va a ser más angosta y puntiaguda. Su arco subpúbico va a medir menos de 85 grados y las paredes laterales van a ser convergentes y sus espinas ciáticas van a ser más prominentes. Este tipo de pelvis lo vamos a encontrar en un 26% de las mujeres y va a presentar dificultades en el encajamiento y en la rotación en las variedades posteriores. Según la clasificación de González Merlo, esta también se va a llamar pelvis infundibuliforme, perdón. Continuando con la pelvis antropoide, su estrecho superior va a tener una forma ovoide y su diámetro anteroposterior va a ser mayor que su diámetro transverso. Su ángulo subpúbico tiene una amplitud media y sus paredes pelvianas van a converger y sus espinas ciáticas en esta no van a ser prominentes. Su frecuencia va a ser de un 18% y va a prevalecer más en la raza negra. Este tipo de pelvis va a presentar dificultades en el encajamiento y en el descenso en el estrecho inferior y en la rotación de las variedades transversas y posterior. Y por último, en la pelvis platipeloide o plana, va a tener un estrecho superior ovalado, pero al contrario de la pelvis antropoide, en este tipo de pelvis el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Su ángulo subpúbico es mayor de 90 grados, sus paredes laterales son muy amplias y las espinas ciáticas no son prominentes. Este tipo de pelvis se va a observar en solamente un 5% de las mujeres y va a presentar una dificultad para la rotación interna y presenta dificultades también en el periodo expulsivo. Es muy importante decir que a menudo hay combinación de varios tipos de pelvis, pero lo más importante es que cualquier disminución de los diámetros, independientemente del tipo de pelvis que sea, puede causar distocias pélvicas. La que sigue, por favor. Ok, continuando con estrechez pélvica. Esta se puede presentar en el plano de la entrada de la pelvis, que va a ser el plano superior, en el plano medio o en el plano de la salida o estrecho inferior. Les voy a hablar de los diámetros que ya les habló mi compañera Brice anteriormente. Y bueno, se van a denominar diámetros conjugados verdaderos a la distancia que va a haber entre el promontorio sacro y el borde superior de la sínfisis púbica. El diámetro conjugado obstétrico va a ser a la distancia entre el promontorio sacro y el sitio más cercano de la cara posterior de la sínfisis. El diámetro conjugado diagonal va a ser la distancia entre el promontorio sacro y el borde inferior de la sínfisis. Y el diámetro obstétrico se va a calcular restando de 1.5 a 2 centímetros al diámetro conjugado diagonal y va a ser el de menor del estrecho superior. Ahora sí, iniciando con la estrechez del plano de entrada o del plano superior, se va a considerar una estrechez pélvica en el plano superior, un conjugado diagonal menor de 11.5 centímetros o un obstétrico menor de 10 centímetros. Los grados leves de estrechez pueden permitir encajamiento mediante el mecanismo de asinclitismo. En la estrechez del plano medio, este plano medio se va a limitar por el borde inferior de la sínfisis del pubis, las espinas ciáticas y el sacro.
en la unión de la cuarta y quinta vértebra. Va a ser causa de distosia a este nivel las espinas ciáticas prominentes, la convergencia de las paredes laterales y la escurtadura sacrocítica estrecha. Por lo general va a producir detención persistente del descenso de la rotación en una variedad posterior o transversa profunda. Y por último, en la estrechez del plano de salida o inferior, casi siempre se va a asociar estenosis del estrecho medio y se debe sospechar cuando hay espinas ciáticas prominentes, cuando hay un sacro inclinado hacia adelante, cuando hay un diámetro anteroposterior del estrecho inferior corto o cuando hay una disminución de la distancia entre las tuberosidades isquiáticas. La que sigue, por favor. Ya continuando con las distocias fetales, estas van a ser ocasionadas por alteraciones ya sea en la situación, presentación, posición y actitud fetal. Iniciando con la situación, esta va a ocurrir cuando el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre. Va a ocurrir 1 de cada 300 partos y las causas que van a provocar esta situación van a ser prematuridad, multiparidad, tumores uterinos, úteros con alteraciones anatómicas, una inserción baja de la placenta y fetos con malformaciones o tumores. El diagnóstico de esta situación se va a hacer por palpación abdominal con las maniobras de Leopold que ya les comentó mi compañera y también con el tacto vaginal. La que sigue, por favor. Continuando con la presentación de la pelvis, en estos casos el feto va a presentar el polo pélvico en lugar del polo cefálico para el mecanismo de parto. Ocurre en de 3 a 4% de todos los partos y se va a asociar con un parto prematuro, con malformaciones fetales, con miomatosis uterina y con placenta previa. Se van a considerar 3 modalidades, que va a ser la presentación de pelvis completa y va a ocurrir cuando se conserva la actitud fetal, es decir, los muslos están flejados sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. Al hacer este tacto vaginal se van a palpar el sacro y los 2 pies del feto. Cuando la presentación de la pelvis se pierde la actitud fetal, se va a denominar una presentación de pelvis incompleta y puede ser una presentación franca de nalgas o una presentación incompleta mixta. En la presentación franca de nalgas, en este caso los muslos se van a encontrar flejados sobre el abdomen y las piernas extendidas sobre el tronco. Al hacer el examen vaginal solamente se van a palpar el sacro y los glúteos del feto. Y en la presentación incompleta mixta, en este caso uno o ambos muslos o una o ambas piernas se van a encontrar extendidas. Y al examen vaginal se puede encontrar el sacro y un solo pie o ambos pies descendidos. La que sigue, por favor. En la presentación cefálica van a ser en las cuales se pierde la actitud fetal normal de la flexión de la cabeza y la deflexión va a alterar los diámetros cefálicos que se van a presentar en el estrecho superior de la pelvis. Estas van a ser 3. En la presentación de Bregma hay una ligera deflexión de la cabeza, de manera que el diámetro que se presenta es el diámetro frontooccipital que va a medir 12 centímetros. En esta el punto de reparo va a ser el Bregma y al tacto vaginal nos va a permitir reconocer la fontanela mayor en el centro de la pelvis. En la segunda, que va a ser en la presentación de frente, la deflexión va a ser más acentuada y el diámetro de presentación que va a estar aquí va a ser el mento occipital que va a medir 13.5 centímetros y su punto de reparo va a ser la nariz. Y en la presentación de cara, la deflexión va a ser total. Va a ocurrir en 2 variedades. La primera que va a ser el mento anterior, cuyo diámetro va a ser el submento bregmático, el cual va a medir 9.5 centímetros y va a permitir el parto vaginal. Y la otra variedad va a ser el mento posterior, cuyo diámetro va a ser el preesterno-occipital, que va a medir de 13.5 a 15 centímetros y va a impedir el parto vaginal normal. La que sigue, por favor. Continuando con las distocias dinámicas, estas se van a dividir en cuantitativas y cualitativas. Iniciando con las cuantitativas,
en las cuales se va a alterar el tono uterino, la frecuencia o la intensidad de las contracciones. En las alteraciones del tono uterino, el tono uterino normal va a oscilar entre los 8 y 12 milímetros de mercurio. Cuando el tono uterino sobrepasa los 12, constituye a una hipertonía uterina. Y se va a definir como una hipotonía uterina cuando el tono uterino es menor a 8. La que sigue, por favor. En las alteraciones de la frecuencia de las contracciones, se va a considerar como bradisistolia cuando hay una frecuencia de menor de 2 contracciones por 10 minutos y una taquisistolia, polisistolia cuando hay una frecuencia mayor de 5 contracciones durante los 10 minutos. La que sigue, por favor. Y en las alteraciones de la intensidad, se va a definir como una hiposistolia si la intensidad de las contracciones uterinas es menor de 25, menor de 25 o 30, e hipersistolia cuando la intensidad es mayor de 50 a 60. La que sigue, por favor. Y por último, las distocias dinámicas cualitativas van a ser en las que se altera el triple gradiente descendente o el sitio de origen de la contracción uterina. Estas pueden ser inversión parcial o total del triple gradiente e incoordinación uterina. En la inversión parcial o total del triple gradiente, bueno, para iniciar, ¿a qué se le va a llamar inversión del gradiente de intensidad? Va a ser cuando las contracciones del segmento inferior son más intensas que las del cuerpo. Y si las contracciones uterinas se inician en el segmento inferior del útero y se propagan hacia arriba, van a tener una duración de la onda contráctil mayor en el segmento inferior que en el cuerpo y se va a denominar inversión del gradiente de propagación y duración. Los componentes del triple gradiente descendente de la contracción uterina van a ser 3, que va a ser la duración, la intensidad y el sentido. Cuando la inversión afecta solamente a un componente, se va a denominar inversión parcial. Pero cuando afecta a los 3 componentes, se va a denominar inversión total. Y por otro lado, la incoordinación uterina se va a denominar, se van a denominar marcapasos a la zona uterina en la que nace la contracción. En un útero normal van a existir marcapasos a nivel de los cuernos uterinos. Y en condiciones normales, el marcapaso derecho es dominante y las contracciones provienen de uno solo, sin ocurrir interferencias entre ambos. Cuando existen algunas interferencias, ocurre la incoordinación uterina, que va a ser es algo anormal y puede ser de primer grado cuando los dos marcapasos uterinos difieren en el ritmo y se interfieren mutuamente, o de segundo grado, que también se le va a llamar fibrilación uterina, cuando aparecen además de los dos marcapasos cornuales, otro marcapasos más en una zona diferente del útero. Estas incoordinaciones se van a diagnosticar mediante monitorías con tocodinamómetro y se pueden sospechar clínicamente cuando hay aumento de frecuencia de las contracciones y estas van a tener una distinta duración e intensidad. La que sigue, por favor. Bueno, ya para el diagnóstico, siguiente, por favor. Es importante aclarar que las distocias pueden generar una prolongación en el trabajo de parto. Por eso algunos factores que debemos de tener en cuenta que pueden estar asociados a una prolongación en el trabajo de parto van a ser, vamos a tener características maternas, fetales y durante el parto. En las características maternas vamos a tener la nulliparidad, la edad avanzada, la obesidad, las anomalías uterinas, también los tipos de pelvis y la talla baja y fracturas pélvicas previas. Dentro de las características fetales que pueden prolongar el trabajo de parto va a ser la presentación, la posición que ya mis compañeros les mencionaron, también macrosomías o anomalías como los teratomas acrococcígeos o la hidrocefalia o tumores craneofaciales. También durante el trabajo de parto podemos ver el hidroapnios, la coriomionitis, también la analgesia neuroaxial puede prolongar el trabajo de parto y el pujo materno deficiente. Siguiente.
Bueno, ahora les voy a explicar más sobre el diagnóstico en cada uno. Para las distocias óseas hay que tener en cuenta pues, antecedentes de importancia de la madre, principalmente la luxación congénita de cadera, los traumatismos en miembros inferiores o de la columna vertebral, los traumatismos previos y en caso de alguno de estos, los procedimientos ortopédicos y desde cuándo fue el evento. En el caso del control prenatal al tercer trimestre, la inspección debe de efectuarse con la paciente de pie y durante la marcha vamos a inspeccionar o investigar si existe una escoliosis o una diferencia entre los miembros, entre la longitud de los miembros inferiores. Siguiente, por favor. A la exploración obstétrica, los puntos importantes que vamos a tener va a ser la medición de la altura uterina, la palpación abdominal con las maniobras del Leopold que ya les comentaron, y vamos a investigar un desdoblamiento suprapúbico o una movilidad normal de la cabeza del feto. Y esto principalmente para buscar una desproporción cefalopélvica. Y pues, siguiente, por favor. También otra parte de la exploración obstétrica va a ser la pelvimetría externa, en donde vamos a tener la medición del diámetro prepúbico de Troyan, que aquí se van a medir los bordes superiores de la pubis y van a formar como una base de un triángulo que va a estar formado por los otros dos lados, por los pliegues inguinales. Y si si este triángulo es asimétrico, significa que nuestra pelvis está un poco deformada. También tenemos la exploración lumbosacra de Michels, que de acuerdo a cómo se encuentre el rombo, porque tiene 4 fositas, va a ser el tipo de pelvis o de anomalía que presente. En pelvis transversalmente estrechas, la anchura de este rombo va a ser inferior a lo normal. En las pelvis más aplanadas va a haber una disminución en la altura del rombo y en las pelvis asimétricas este rombo va a ser igual asimétrico. Por otro lado, también tenemos la medición del diámetro biisquiático, que va a ser mediante unas cintas. Se van a sujetar con ambos pulgares en la cara interna de los isquios y se va a medir la distancia entre cada uña y se añaden 2 centímetros para respetar como el grosor de los tejidos. También otra parte es la pelvimetría interna, que nos va a ayudar a explorar el arco anterior de la pelvis. Este debe de ser en semicírculo, debe de ser armónico y con un radio aproximado de 6 centímetros. También vamos a explorar aquí la cara posterior del pubis, la altura, su forma, también las paredes laterales y las posteriores, la concavidad y la disposición de las espinas ciáticas. También vamos a explorar la acomodación de, cómo está acomodado el feto y la formación del segmento inferior. Siguiente, por favor. En este caso, para los estudios de gabinete, si se sospecha de una distocia ósea, anteriormente se hacía con radiopelvimetría, pero ahorita ya está en desuso. También la pelvimetría por resonancia magnética, donde se coloca a la madre en decúbito supino y un poco flexionada. Va a haber, se van a sacar 2 series de cortes, una sagital y una axial, y se van a calcular los diámetros de la pelvis. La ecografía en esta parte realmente es más para confirmar la posición de la presentación y pues anticipar un riesgo de cesárea durante el parto. Siguiente. Bueno, aquí el diagnóstico de las distocias óseas durante el trabajo de parto van a tener una evolución ya sea favorable o desfavorable
de acuerdo a la pelvis y a la presentación del feto. En la primera etapa del trabajo de parto, si hay una presencia, bueno, en la actividad uterina, si hay una presencia de distocias óseas, las contracciones uterinas van a ser anormales y el útero, al reaccionar ante este obstáculo, va a provocar unas hipercinesias o hipertonías. También puede generar, ya sean, bueno, hipercinesias de frecuencia, de intensidad o mixtas. Y también una distocia dinámica, que más adelante se las explicaré. Y en la segunda etapa del trabajo de parto, una anomalía ósea comprobada junto con un encajamiento, una distocia de encajamiento, va a ser confirmatorio para la desproporción cefalopélvica. Y bueno, también toda paciente con dilatación cervical completa y sin evidencia del descenso de la presentación cefálica, con una actividad uterina normal, nos va a dar esta distocia de encajamiento. Y la distocia de descenso va a ser cuando se ha interrumpido este descenso y el ritmo nos haga sospechar una desproporción cefalopélvica. Siguiente, por favor. Dentro de las distocias dinámicas para el diagnóstico, se va a realizar mediante la tocografía y el partograma. La tocografía vamos a tener dos, la externa y la interna. La interna nos va a registrar la duración y la frecuencia de las contracciones uterinas, y la tocografía interna se realiza una vez que se hayan realizado la ruptura de membranas, y se va a usar un sensor de presión y este va a obtener el tono basal y la presión uterina. Aquí el registro, pues, de las contracciones durante el trabajo de parto nos pueden mostrar hipocinesias o hipercinesias, que como ya les comentó mi compañero Omar, pueden ser una disminución o un aumento en la duración, la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos como un ejemplo de la disminución de las contracciones uterinas, de su frecuencia y de la intensidad. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí todo lo que veamos en la tocografía se va a registrar en el partograma, además de otros datos clínicos, como van a ser el ritmo cardíaco fetal, que se tiene que registrar cada media hora, el grado del modelado de la cabeza y el color del líquido amniótico. Aquí hay que investigar si las membranas siguen intactas, si ya hubo ruptura de membranas, o si el líquido está teñido de meconio o teñido de sangre. En el partograma respecto a la madre, también vamos a registrar el pulso, la temperatura, su presión arterial y la respiración, así como el flujo de la orina, y en caso de que exista la cetonuria o la proteinuria. Y bueno, del trabajo de parto propio, vamos a registrar, pues, la dilatación del cuello del útero cada que se haga un tacto vaginal, el descenso de la presentación fetal y lo que ya les había comentado de la tocografía, que va a ser la duración y la frecuencia de las contracciones. Sí, siguiente, por favor. Para las distocias fetales, el diagnóstico va a ser, puede ser por tacto vaginal o igual por ultrasonido. Y aquí tenemos que identificar las suturas anteriores, la frontal, la coronal, y además de que, bueno, en algunos artículos aquí mencionan que esto puede ser algo subjetiva porque pues va a depender mucho del explorador y de qué tanto sepa, ¿no? Para el caso de una etapa prolongada con una pelvis que sea adecuada para una rotación,
se puede realizar una rotación dígito manual en caso de que el bebé esté occipito transversal. Y bueno, aquí puede ser mediante la punta de los dedos, con el índice y con el dedo índice y medio, se va a sostener el segmento anterior de la sutura lamboidea y se va a ir girando. Ahí puse un video, pero creo que no se reproduce. Y bueno, no, creo que no se reproduce. Si quieres, al siguiente. Y bueno, la otra parte del diagnóstico va a ser por la ecocardiografía durante el parto. Este va a establecer un diagnóstico de la posición y de la presentación fetal, ya sea anómala. Aquí para investigar mejor, el transductor debe de estar transabdominalmente en posición transversa a la sínfisis del pubis y, por ejemplo, en los casos de mal posicionamiento fetal como occipito posterior, transversa o el asinclitismo, vamos a tener en el ecocardiograma un signo de estrabismo, que es patognomónico de la malposición. Siguiente, por favor. Bueno, ya vamos con complicaciones, ya son las maternas y las perinatales. Siguiente, por favor. Gracias. Sí, estas complicaciones por distocia las vamos a dividir entre, como ya lo mencionó mi compañera, maternas y perinatales. Empezando por las maternas, tenemos, por ejemplo, lo que es una ruptura uterina. En esta ruptura uterina es cuando, por ejemplo, hay un adelgazamiento de manera anómala de un segmento uterino inferior, lo cual pues crea un problema durante este trabajo de parto y más todavía si es un trabajo de parto prolongado. También tenemos lo que es un anillo de retracción patológica. Este más o menos se relaciona con la ruptura uterina porque cuando existe un anillo de retracción, pero este va a ser patológico y este también se vincula de forma directa con lo que es un estiramiento y adelgazamiento, pero igual de un segmento uterino inferior. Entonces, cuando hablamos también de un anillo de retracción patológica, pues también estamos hablando de que puede haber una ruptura de un segmento, una ruptura uterina, una ruptura del segmento uterino inferior. También tenemos lo que son la formación de fístulas, y es que cuando la presentación está ya firme e impactada, por así decirlo, en el plano de la entrada de la pelvis, pero ya no avanza durante, pues sí, un tiempo considerable. Entonces, estos tejidos que están involucrados en el conducto del parto, por ejemplo, les mencionaba yo al principio que está, por ejemplo, la vagina está en medio de lo que es la vejiga y el recto. Entonces, durante el paso del producto durante ese canal de parto, pues va a haber como ya una tracción, una compresión excesiva, lo que pues va a dañar las paredes de estas estructuras y va a aparecer un desgarre en lo que puede ser ya sea la creación como tal de fístulas, ya sea vesicovaginal, vesicocervical o rectovaginal. Hay también lesiones del piso pélvico. No sé si recuerden que les mostraba que nuestro piso pélvico está constituido por músculos y que, por ejemplo, podemos verlos de dos vistas, interior y exteriormente. Y entonces, durante esta prolongación de parto, durante esta distocia, el piso pélvico se va a exponer a lo que es una compresión igual que como pasa con las fístulas, esta compresión por la cabeza fetal y la presión también de
la presión descendente que hay por los esfuerzos de expulsión maternos, van a ocasionar que los músculos se dañen y que pues como tal haya una lesión en el piso pélvico. Y esto pues ahí va a dar como resultado también alteraciones tanto funcionales y anatómicas en lo que son los músculos que estaban involucrados. Ahí también lesión puerperal de los nervios de las extremidades inferiores, y de hecho esto, la causa casi siempre lo mencionaban en las bibliografías, que es por una posición incorrecta de lo que son las extremidades inferiores en los estribos, y en especial si ya se cuenta con una segunda fase prolongada de lo que es este trabajo de parto. Sin embargo, aquí por así decirlo, en esta complicación, estos síntomas pues desaparecen en meses después de que ya ha pasado lo del parto. Esto, claro, hablando en la mayoría de los casos, por así decirlo. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a las complicaciones perinatales, tenemos que, por ejemplo, esto de septicemia fetal también involucra también a lo que es la madre, porque esta frecuencia con la que se da la septicemia fetal, digamos, antes, durante y después incluso del parto, va a ser mayor, va a ser mayor en los casos en donde hay trabajo de parto ya prolongados, ¿no? En el caso como, por ejemplo, de lo que estamos hablando, que son em, perdón, se me fue, las distocias. Así, perdón. La que sigue es lo que es el caput sucedam, que también encontré que se le llama tumor de parto. Estas van a ser las presentaciones en las que, por ejemplo, va de vértice, las fuerzas que hacen en el trabajo de parto van a cambiar la forma de la cabeza fetal, es decir, que en los trabajos de parto que ya se han prolongado antes de completar la dilatación del cuello uterino, la región como tal de la piel cabelluda fetal, que está ubicada por encima del cuello, que ya está ubicada por encima, del cuello uterino, se va a edematizar. De hecho, podemos ver en la imagen, aquí les ponía un ejemplo porque no es lo mismo, por ejemplo, un edema como tal, ya esto que es el caput succedaneum, perdón, porque también hablábamos también de aquí, voy a adelantar un poquito a lo que son las lesiones de un tipo de traumatismo mecánico en lo que también involucraban a los cefalomatomas. Entonces, puede que suene lo mismo, pero es diferente. En este caso, por ejemplo, este tumor de parto, lo voy a llamar así porque el nombre se me complica un poquito, se va a formar cuando la cabeza se va a encontrar en la porción más baja del conducto de parto y con frecuencia solo después de hallar resistencia por un plano de salida vaginal restringido. Entonces, por lo regular, cuando hay ya partos prolongados, se crece demasiado que incluso no se puede distinguir ni las fístulas. No, perdón, no se pueden distinguir las suturas ni las fontanelas de la cabeza del producto. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, lo del moldeamiento, también involucra lo que es la forma del cráneo, pero se va a modificar. De hecho, por eso se le denomina moldeamiento, porque se modifica, de hecho, por las fuerzas compresivas externas. Este moldeamiento va a dar lugar a lo que es un acortamiento del diámetro suboccipitobregmático y hay una prolongación también del diámetro mentovertical. En cuanto a lo que les mencionaba de los traumatismos mecánicos, podemos ver lesiones de los nervios, que podemos hablar aquí de lesiones del plexo braquial o también traumatismos del nervio facial. Leímos en algunas bibliografías que puede que en algunos de los casos estas pues lesiones pueden ser graves, pueden llegar a ocasionar pues problemas serios, ya sea porque pues están involucrando
plexos nerviosos. Entonces, en algunos casos puede que se vaya como mejorando, pero me parece que en la mayoría sí habían algunas complicaciones. En cuanto, por ejemplo, las fracturas, estos pues siempre va a haber, o más bien en el mayor caso de los partos difíciles, se van a presentar fracturas en su mayoría de huesos largos. Por ejemplo, si hablamos de fracturas claviculares o, por ejemplo, fracturas humorales, incluso fracturas del mismo fémur. Y, por ejemplo, recuerdo que las fracturas del fémur son como tal muy infrecuentes, son creo que las más infrecuentes de las tres que les mencioné, y de hecho por lo general se relaciona con lo que es un parto de nalgas, por así decirlo. Eh, en cuanto aquí, ya hablando un poquito más de relleno, con lo que son los cefalomatomas, estos forman parte de los hematomas que son extracraneales, ya que estos pues se van a acumular fuera del cráneo. Estos encefalomatomas son hematomas superiostios, superiostios, ay, perdón, superiostios, están por arriba del periostio craneal, y se presenta por la fuerza de corte durante el parto y también el alumbramiento que van a lacerar las venas emisarias o diploicas. Entonces, el periostio es una estructura que al estar densamente adherido impide como tal el crecimiento rápido y limita el tamaño final de lo que es este hematoma. Entonces, la hemorragia puede ser sobre o ambos de los huesos parietales, pero se pueden apreciar bordes palpables a medida que la sangre pues llega a los límites de este periósteo. Entonces, por ejemplo, puede que sea algo notorio o puede que sea también superficial, depende de cuánto sea el daño, por así decirlo. Y sí, eso es todo de las complicaciones. Ya para terminar, aproximadamente el 20% de los trabajos de parto que terminan en un nacido vivo van a involucrar trastornos en la prolongación y en la detención del trabajo de parto. También una primera y una segunda etapa prolongada del trabajo de parto nos van a dar un mayor riesgo en la madre y el recién nacido, y esto puede incluir infecciones, parto quirúrgico, sus secuelas y un ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Por lo tanto, se debe reiterar la importancia de los cuidados prenatales y las consultas. Bueno, no sé si hasta aquí ahorita tengan algunas preguntas y porque tenemos una actividad. Les vamos a hacer un Kahoot de, creo que son 6 preguntas. Y es pequeño, nada más para reforzar. Ya está ahí el pin del juego, si quieren irse conectando. En cuanto estén todos, lo iniciamos. Está muy chiquito y está muy sencillo. Para que se animen, vamos a regalar un chocolate o una paleta a quien sea el ganador. Si es que los vemos, claro. Y así no se los tendremos que enviar. O si no, la jefa se los va a tener que quedar.
Faltan 6. ¿Tienen algún problema? ¿Cuántos tenemos que hacer? Bueno, en el 28, ¿no? Porque son menos nosotros 4. sí, y el doctor. Bueno, no sé qué tal si el doctor también quiere competir por la paleta o el chocolate que vamos a dar. Si no, ya lo empezamos para que ya no perdamos más tiempo. Sí, los que faltan creo que se pueden ir uniendo, ¿no? Si es que tienen problemas ahí para conectarse. Bueno, ya lo voy a empezar. Vamos a ver, ¿cómo se dividen los órganos del aparato reproductor femenino? Esto fue del inicio de la presentación. Y viene con un pequeño ejemplo para hacerlo un poco más confuso. Bien, se divide entre internos y externos, y un ejemplo de internos sería el útero y un ejemplo de externos será la vulva. No puede ser la roja porque internos está bien, pero externos igual también el útero ahí estaba mal. El útero forma parte de los órganos internos. Ok, ¿qué determina la segunda maniobra de Leopoldo? Lo comentaba mi compañera Mora. Traten de hacer memoria. Bien, vamos bien. La respuesta correcta era posición y situación. A lo mejor ahí hubo unas dudillas, no sé. ¿Qué pasó, chicos? Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tipo de pelvis más adecuada para el parto vaginal? ¿Androide, ginecoide, antropoide, platipoide? Eso, ginecoide. Muy bien. Cuarta. ¿Cuál de las siguientes es una complicación perinatal de las distocias? Eso te los acabo de mencionar yo ahorita. Aborto, caput succedaneum, muerte, ninguna. Bien, el caput succedaneum, el que estaba difícil el nombre, pero sí hablábamos hace unos momentos de que se pueden diferenciar también de los cefalomatomas. ¿Recuerdan? Y final, ok, ¿este es de verdad o falso? Una distocia es, vamos a dejar que cargue, el trabajo de parto difícil que se caracteriza por un avance lento, anormal del trabajo de parto. Ah, solamente 2 personitas ahí. Quiero creer que fue error de dedo por la presión. No le quitan el puesto a Adri, ¿vieron?
Ella vino por el chocolate. Y la última, ¿cuál de las siguientes es una técnica de pelvimetría externa? Tacocardiografía, ecografía, tacto vaginal o diámetro prepúbico de Trillian. Vamos a ver quién va a ser el afortunado. Ok, aquí hubo un poquito de como que más confusión, ¿no creen, equipo? ¿Qué pasó ahí? ¿Somos nosotros o es el juego? Igual si quieren que les repitamos algo, ustedes adelante. No quedó claro. O cualquier cosa. Vamos a ver quién quién se lleva nuestro premio sorpresa. Alison, en tercer lugar. Adriana. Y entonces el primero. ¿Qué pasó ahí? Ah, Dani. Me sorprendió, ¿eh? Pues entonces hasta aquí acabaría nuestra actividad. No sé si quieran que retomemos algo, si no les quedó claro. Doctor. Bueno, hola, buenas tardes. Estuvo muy bien la clase. Muchas felicidades. La del día de hoy y la de ayer estuvo muy bien. Es importante que, como la actividad que hicieron hoy, se puedan hacer las demás para reforzar la teoría con juegos, con alguna actividad. Obviamente, cuando estén aquí rotando, vamos a reforzar más ya con el paciente. Ajá. Tiene relación con el tema de ayer porque ustedes van a hacer una historia clínica, una exploración, y con esto, con la exploración van a identificar a la paciente que tenga alto riesgo de complicaciones o que presente una distocia, para que ustedes la identifiquen y la puedan enviar a un hospital de segundo o tercer nivel para que se le dé la atención adecuada. Obviamente siempre evitando la mortalidad materna, ¿sí? El día de hoy tuvimos una paciente código mater, y ya los compañeros que estuvieron acá con nosotros se dieron cuenta más o menos cómo se trabaja con la paciente. Entonces, por eso es importante siempre identificar algo algo que nos llame la atención, que no sea normal, para evitar alguna complicación o siempre la mortalidad. Hay que recordar que la principal causa es sepsis, hemorragia obstétrica y preeclampsia. ¿Sale? Y muchas felicidades al equipo de hoy y el de ayer también. 10. Doctor, por cierto, le tenemos que enviar una rúbrica y el doctor Valencia nos dijo que si a más tardar el siguiente día de nuestra exposición ahora podría regresar. Sí, me la mandan con el nombre de ustedes, Sí. el título de la presentación y se la reenvío yo. Ok, gracias, doctor. Por favor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bye.